Buenas tardes, gracias por estar presente en nuestras redes y en nuestra transmisión por el canal de YouTube. Yo soy Mariana Signorelli y voy a ser la anfitriona de este conversatorio sobre músicas, género y educación. Primero quería contarles que el funcionamiento y la interacción de esta propuesta será únicamente a través de nuestro chat de YouTube. Por ahí se podrá ir interviniendo y comentando los trabajos. Las participantes estarán atentas a responder y a interactuar por el chat, ya que la transmisión está grabada previamente. Pero esta interacción es en vivo, así que les invito a ser fluidos conversadores de este chat. Hoy nos volvemos a encontrar con una propuesta de difusión generada por MIGLA, Músicas y Género, Grupo de Estudios Latinoamericanos, en el marco de la Cátedra Libre, que lleva el mismo nombre y tiene sede en la Universidad Nacional de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es esta la segunda actividad de la cátedra, que inició su trayectoria en el año pasado con otra charla similar que se desarrolló por Zoom y Facebook Live en el mes de agosto, y que pueden volver a ver cuando quieran en este mismo canal o en nuestra fanpage de MIGLA. Allí se presentaron las líneas teóricas generales de la cátedra y algunos estudios de caso de los avances de investigación de nuestras compañeras. Además, durante el 2020, varias integrantes de MIGLA se han destacado individualmente con sus presentaciones académicas en numerosos congresos y jornadas, como en el Simposio Internacional de Mujeres en la Música de Costa Rica, en el Congreso IASPM de Medellín, Colombia, en el Simposio de la ICTM, LATCAR, de Chiapas, México, en el Coloquio de Musicología de Casa de las Américas, en La Habana, en las Jornadas de Música y Género del Conservatorio Astor Piazzolla de la Ciudad de Buenos Aires, en el seminario de la Red de Compositoras Latinoamericanas, en las Jornadas de Arte y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, entre otras tantas reuniones virtuales musicológicas que han transcurrido en el pasado año. Bueno, en segundo lugar, contarles que nos convoca en este primer encuentro del año el Mes de la Mujer. Su conmemoración, Día de la Mujer Trabajadora, fijada el 8 de marzo, pero extendida todo el mes, nos motiva a juntarnos y a seguir señalando lo que vivimos en nuestros ámbitos cotidianos y laborales como profesionales de la música. Las desigualdades y las violencias, invisibilizaciones, limitaciones, violencias simbólicas, mandatos que seguimos transitando por el solo hecho de ser mujeres. Por eso no queríamos dejar de tener participación y voz en este mes tan significativo. Además, es esta la razón por la que hoy proponemos un tema que nos interpela bastante, ya que muchas de las que conformamos MIGLA no solo nos dedicamos a la investigación académica, sino que nuestra profesión principal es la docencia. Somos maestras, pedagogas, profesoras en varios niveles educativos de la enseñanza. El conversatorio que hoy proponemos focaliza en el nivel superior universitario. Como comenté anteriormente, el encuentro nos reúne con el título Músicas, Género y Educación, y las expositoras, Paula Mesa, Eliana Monteiro y Natalia Díaz, nos presentarán algunos trabajos donde circulan y conectan estos ejes. Podremos pensar cómo la música o ciertos roles asignados a las profesiones de música pueden llegar a ser soporte de ideas o mandatos determinados sexogenéricamente. Es decir, cómo hay determinadas carreras de instrumentistas o de composición que siguen siendo limitadas a las mujeres. También podremos observar estudios de casos puntuales, como el de Beatriz Valls, y que nos invita a tomar dimensión de su aporte como una referente de la música contemporánea, tanto en la interpretación como en su rol de maestra. O cómo el sistema patriarcal influye en las músicas a tal punto que nos ofrecen partituras que codifican las maneras socialmente valoradas de hacer género. Hallamos varias líneas teórico-metodológicas que circularán en los trabajos que nos presentarán hoy Paula, Natalia y Eliana. Solo por mencionar algunas,
Ellas deambularán principalmente por algunas de las nociones de Lucy Green y su estudio sobre la educación musical, la categoría de género y perspectiva de género aplicadas al análisis musical, el enfoque sociodiscursivo de la sociología de la cultura y la antropología, las teorías de la performatividad, por lo que nos encontraremos que algunos de los trabajos son estadísticos, otros más sociohistóricos y otros surgidos a partir de trabajos de campo etnográficos o etnomusicológicos. Bueno, esperamos que la propuesta que hoy les alcanzamos les sea atractiva y que nos lo hagan saber por el chat. Y además quería comentarles que estará acompañándonos en la moderación e interpelación nuestra compañera Gabriela Ramos, que es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en Educación Sexual Integral y formadora e investigadora de docentes que trabaja en varias instituciones educativas de nivel superior. Como obviamente nos reúne la música, hoy tendremos la presentación musical a cargo de Mariana Sirsis, que interpretará, en primer lugar, una canción titulada Bella Infancia, junto a Danieli Espinoso al piano. Cuando quieras, Mariana. Bueno, muchas gracias, Mariana. Gracias por esta oportunidad de poder compartir algunas interpretaciones mías con ustedes y de participar de este hermoso evento. Bien, en primer lugar, este video entonces, que fue grabado en cuarentena, con Danieli Espinoso desde Río de Janeiro y yo desde la ciudad de Buenos Aires. Es un tema de Marisa Monti, una cantautora latinoamericana de la escena actual, en coautoría con otros autores, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes y Pedro Belli. Bien, y un poquito más adelante en este evento vamos a escuchar otro tema también de otra cantautora latinoamericana, de Marta Gómez, que es de Colombia. En ese caso es un video grabado este verano en vivo en los jardines de los museos, de una actividad que se organizó en enero de este año. Bueno, esperamos que les guste. Sonho
Gracias, Mariana. Gracias por tu interpretación, qué linda canción. Vamos a dar comienzo a las ponencias. En primer lugar, Paula Mesa nos presentará su trabajo titulado La formación musical desde la perspectiva de género, estudio de caso basado en las carreras de la Facultad de Arte, Universidad Nacional de La Plata. Paula es cantante, compositora, investigadora y docente de la Universidad Nacional de La Plata, y algunas de sus áreas de investigación son las teorías decolonialistas en relación a la enseñanza de las artes, el género tango desde el análisis musical, profundizando en el tango desde 1880 a 1930, en el marco de la beca de formación superior de la Universidad Nacional de La Plata, Eduardo Rovira, a través del análisis de su obra compositiva, también en el marco de una beca de investigación del Fondo Nacional de las Artes, y entre otros trabajos. Actualmente es codirectora del proyecto Complejidades Emergentes en las interacciones gestuales de la música tonal, trabajo desarrollado en el marco de proyectos tetraanuales de la Universidad Nacional de La Plata. Cuando quieras, Pauli. Hola, Mariana. Hola a todos, todas, todes los que nos están acompañando. Gracias por estar y, como decía Mariana en el comienzo, esperamos que nos vayan dejando consultas, preguntas o comentarios a través del chat que van a ser respondidos. La idea un poco de este trabajo surge también, podríamos decir, de un relevamiento de mi propia historia, ¿no? Digamos, es pensarme como docente, música, formada, decidida a dedicarme a esto desde temprana edad, y observar que esos procesos a lo largo del transcurso de los años no han sido modificados en su profundidad, digamos. Es decir, que las problemáticas que yo enfrenté en su momento como cantante, como compositora y como estudiante siguen estando presentes, y de alguna manera este es un aporte principalmente como para objetivar lo que tenemos en un plano de subjetividad muchas mujeres que nos dedicamos a la música. Así que disculpen que voy a hacer un poco autorreferencial en el comienzo, pero quería contarles que cuando en el 1990, ingresé a la facultad, éramos 3 mujeres y 75 varones estudiando la carrera de composición. Terminamos el título intermedio las 3 mujeres, yo seguí la licenciatura y tuvieron que pasar varios años para que otra mujer se reciba de esta carrera de composición en la Facultad de Artes. En ese momento se llamaba la Facultad de Bellas Artes. En el año 94 comienzo a estudiar guitarra en la misma institución y era la única mujer en mi corte de varios estudiantes. En el año 2007 se crea un concurso de obras sinfónicas para el Teatro Argentino de La Plata, en el cual participo con una obra, es seleccionada y es estrenada dentro del ciclo de conciertos del Teatro Argentino. Comienzo a indagar y encuentro que es la primera obra de una mujer que se estrena en una institución del Estado, digamos, porque el Teatro Argentino de La Plata tiene una orquesta sinfónica y elencos estables del Estado, pero no estoy hablando de la primera obra que se estrena, estoy hablando de la primera obra que se ejecuta en 75 años de historia compuesta por una mujer. Bueno, en el año 2019 participo del Encuentro Nacional de Mujeres en la Ciudad de La Plata, y los testimonios del área donde yo estaba trabajando en ese taller de varias estudiantes de música plantean que hay roles que están de alguna manera impuestos o subjetivamente impuestos cuando una mujer quiere participar de un grupo musical. Aunque sea percusionista, en general se tiende a que las mujeres trabajen como vocalistas o tecladistas. Ahora, digamos, la parte más interesante de todo este proceso es la conformación en el año 2018 de este grupo MIGLA y en el 2020 de la Red Latinoamericana de Compositoras. Digo interesante no solamente por empezar a nuclearnos investigadoras y compositoras de diferentes países de Latinoamérica en estas 2 redes, sino para entender que este no es un proceso local, es un proceso regional. No quiero estirarme a decir que es un proceso mundial, pero sí las problemáticas que observo en mi trayecto y que observo en mis estudiantes actuales son problemáticas que se repiten en diferentes instituciones latinoamericanas de educación musical. Entonces quiero comenzar con esta frase
que dice: la relación entre la música y su contexto sociohistórico es uno de los puntos clave del estudio de McClary, que deconstruye la idea tradicional que define a la música como un lenguaje universal, trascendental y autónomo, proponiendo, en cambio, la consideración de esta como un discurso cultural que mantiene una relación de reciprocidad con el sistema social en el que se inscribe. Esta cita tal vez es una obviedad para muchos, pero en realidad lo que está situando es que toda práctica artística depende de su contexto y está condicionada por este. Entonces, en estos 30 años de historia musical que tengo, por decirlo en forma sistemática, pude observar que en el pequeño universo de mi unidad académica se replican los imaginarios socialmente establecidos por un entorno fuertemente patriarcal que condiciona la labor profesional al sexo. Entonces, este trabajo es un análisis crítico y también propositivo, digamos, entender en qué punto estamos, cómo llegamos a este punto y dejar de alguna manera algunas ideas para intentar comenzar a transformarlo. Se generan entonces algunas preguntas que comienzo también a plantearme antes de indagar en este trabajo, y esas preguntas plantean sobre los ingresos a estas carreras, que es guitarra, dirección coral, piano, dirección orquestal, educación, composición y música popular. Si existen imaginarios acerca de carreras de música para mujeres y para varones, si en dichas carreras existen roles establecidos para mujeres y para varones, y si se puede establecer relaciones entre la matrícula de ingreso, la permanencia, el egreso de las carreras y el género del alumnado. Lo que les propongo es empezar a comprender que estos procesos no son procesos puntuales de un lugar, no son puntuales de una época, sino que son construcciones históricas establecidas que hay que intentar modificar. Entonces, al abordar estas problemáticas, observo que los procesos de sectarización de las mujeres que estudian las carreras mencionadas se replican en el espacio laboral. Considero necesario, partiendo de este análisis, que discutamos y formulemos políticas educativas que fomenten la integración e inserción de las mujeres en los espacios laborales de formación tradicionalmente ocupados por los hombres. Según Green, una de las características más destacadas de la ideología es su tendencia a mantener y reproducir las relaciones existentes, apelando como prueba de su legitimidad a ideas de sentido común. Ese sentido común que nos ha relegado a las mujeres a lo largo de toda la historia. Voy a hacer un pantallazo general del trabajo estadístico que realicé, recopilando datos de ingresantes y egresades desde el 2007 hasta la actualidad. Quiero aclarar que hablo en binario, digamos, desde hombres, mujeres, debido a que los datos que poseo son analizar nombre, apellido y ficha de inscripción. Entonces, no puedo ampliar, por desgracia, a un marco un poco más amplio. Sepan disculpar, pero son datos estadísticos que son los que me han entregado desde la facultad. La primera cuestión es entender que la elección a las carreras de música de la Facultad de Artes está principalmente marcada por un mayor porcentaje de hombres que de mujeres. Esto es en general. Es decir, que ya partimos de la idea de que para dedicarse a tipos de carreras de música en esta facultad, siempre es un estudio particular de caso, la elección de las mujeres es alrededor de un techo del 30% y un 70% de los hombres. Pero esto varía cuando lo observamos en cada una de las carreras analizadas. Estos son gráficos de ingresantes, carrera por carrera, año por año, en donde se reproducen, de alguna manera, dos bloques de elecciones. Por ejemplo, si vemos que dirección coral, año 2010 y 2011, y también se daba anteriormente, me paro acá nada más que por una cuestión de poder seguir avanzando con otras cosas, pero para señalar que carreras como dirección coral o educación musical, ¿no? Digamos, acá también tenemos dirección coral, educación musical, el porcentaje de mujeres que eligen este tipo de carreras es mayor comparativamente con carreras como guitarra o música popular, dirección orquestal o composición, donde los porcentajes son menores, ¿sí? En este caso, educación musical está casi en paridad mujeres con varones, dirección coral
siempre es mayormente elegida por las mujeres, y esto lo observamos con pequeños cambios a nivel números estadísticos, pero que se mantiene a lo largo de todos los años analizados. Entonces, podemos seguir observando, dirección coral 58% de mujeres, 41% de varones, 58% del 30% total de ingresantes. Es decir que la polarización es grande. Guitarra, en el otro extremo, está con el 10%. En este cuadro vemos una totalidad de egresados y egresadas por carrera en estos 10 años de estudio. Y es en donde claramente podemos ver cómo en carreras, por ejemplo, de composición hay años en donde no hay mujeres egresadas, en carreras de dirección hay años donde no hay mujeres egresadas, y en dirección orquestal es más variada de alguna manera el porcentaje, pero si nos vamos fijando detenidamente, en la mayoría de los casos hay más hombres, varones, que mujeres egresadas. Y música popular se abre como carrera recién de ingreso en el 2008, por eso el primer grupo de egresades es en el año 2012. Algunas cuestiones generales. Hemos visto entonces estos porcentajes de ingreso a las carreras, a la facultad en general de artes, en donde la mayoría de los que ingresan son varones en vez de mujeres. En relación a las carreras, seguimos observando que hay patrones que son históricamente establecidos acerca de la mujer tocando el piano, la mujer cantando, que se reproducen en una institución educativa de formación universitaria. Y la mujer componiendo o la mujer dirigiendo, y lo que me llamó la atención es la mujer tocando la guitarra, ¿no? Porque en realidad está bien, la postura de la mujer frente a la guitarra no es una postura que podríamos decir que está marcada por los cánones femeninos establecidos, digamos, históricamente, pero este punto en otras unidades académicas de Argentina, Brasil y de otras universidades latinoamericanas no es tan grande esa brecha como lo he visto en la Facultad de Artes. Entonces, bueno, acá es nada más un cuadro donde estamos observando los porcentajes de los diferentes años de egresados en su totalidad y no por carrera, y de ingresantes. Como para poder ver, en síntesis, y no aburrir tanto con números, que hay carreras en donde las mujeres aumentan su porcentaje en cuanto a relación ingresantes-egresadas. Y hay carreras en donde la mujer disminuye en su porcentaje de relación entre ingresantes y egresadas. Entonces, este punto que se está relacionando entre elección de carreras por parte de las mujeres, por parte de los varones, tiene que ver también directamente, como decía, con la retención que la unidad académica genera en estas elecciones. Porque hay mujeres que se cambian de carreras o que, bueno, pasa que tanto mujeres como varones a veces pueden decidir estudiar en otra institución educativa. El tema es que estos porcentajes finales, como para cerrar con el tema números, relacionan que, digamos, además de que las mujeres eligen menos ciertas carreras, ese porcentaje se achica con respecto a las mujeres que egresan. Las preguntas que me hice en el comienzo son las que traté de contestarme a través de este estudio. Entonces, una de esas preguntas era si subsisten imaginarios acerca de las carreras que eligen las mujeres y los varones, y esos imaginarios están en relación directamente con una construcción social. La respuesta es que sí, digamos, de alguna manera ya he adelantado esta respuesta a través del trabajo, pero si nosotros observamos históricamente qué relación tenían las mujeres con la música, a través de qué instrumentos, el enorme porcentaje de cantantes y pianistas supera ampliamente a las mujeres que se han dedicado a estudiar otros instrumentos. Lo mismo sucede con las mujeres compositoras a lo largo de la historia, cuya obra ha sido invisibilizada. No estamos hablando de que es obviamente una problemática actual, sino que es una problemática que ha sido estudiada por muchas musicólogas. Se han hecho un relevamiento de todas las mujeres que han tenido que tener un seudónimo para presentar sus obras, que aparecen como esposas de, en vez de aparecer con su nombre propio, etc.
Otra de las preguntas que me formulaba al principio era si esos roles de mujeres en ciertas agrupaciones o como mujeres prácticas son roles que han sido establecidos y que se mantienen. También la respuesta es que sí, y la ley de cupo que ha sido en la Argentina promulgada hace un año, de alguna manera pone blanco sobre negro sobre esta problemática de lo que sucede en los escenarios de consumo masivo de música. Es decir, que si tiene que aparecer una ley que permita que el 30% de las mujeres accedan a un escenario, es porque ni siquiera un 30% de mujeres estaba accediendo a ese escenario. Y como para cerrar con algún detalle, digamos, la Orquesta de Cámara Municipal de La Plata, que es una orquesta que por desgracia la han cerrado, no la han cerrado, digamos, era una orquesta municipal que dependía del Estado y que con el cambio de gobierno, después de 50 años de historia, se cerró. Pero bueno, una sola mujer la dirigió, que fue Susana Franchi, en sus 50 años de historia. Y el Teatro Argentino de La Plata, que fue el que mencioné anteriormente, cuya orquesta sinfónica había estrenado mi obra, tuvo solamente en el 2010 a Ligia Amadio, que es una directora brasileña que estuvo de gira ese año por la Argentina, estuvo en varias orquestas. Entre una de las orquestas que inició la temporada de ese año fue en la del Teatro Argentino de La Plata. Entonces, la idea un poco de la propuesta de este trabajo es que tomemos conciencia sobre estas temáticas y que el Estado tiene que ser un espacio presente, un espacio activo, que las instituciones educativas públicas tienen la obligación de ayudar a pensarse y a repensarse a los jóvenes, a las jóvenes y a los jóvenes que ingresan en las unidades educativas, que tal vez nunca tuvieron referentes como para imaginarse en esos lugares. Cómo una mujer puede pensar en ser compositora si toda su formación y en todos los programas de estudio las mujeres son invisibilizadas. Cómo una mujer puede pensarse como directora de orquesta si cada vez que va a un concierto la batuta no la está dirigiendo una mujer. Muchas gracias. Muy interesante esta presentación, Paula. La verdad es que me quedé muy asombrada de los datos que mostraste y pensaba también este contraste, ¿no?, entre las mujeres compositoras y ejecutantes y las mujeres en el área de la educación musical, ¿no? Cómo sigue siendo la educación un ámbito profundamente feminizado, también la educación musical. Y me gustaba pensar con vos, que nos ayudes a pensar esto. Yo tenía como una hipótesis. ¿Vos suponés que hay mujeres formándose en música, en estos instrumentos, en otros espacios que no sea la universidad? Y en tal caso, ¿podríamos pensar que es la universidad como sistema quien expulsa? Pienso a nivel de exigencia, de metodología didáctica, de violencia institucional, ¿no? De estas cosas que conocemos las mujeres. ¿Cuál es tu hipótesis sobre esto? Yo creo que hay un tema que es inicial en el sentido de me voy a inscribir en una institución educativa en base a cómo me proyecto en el futuro. Y las personas que se inscriben en una institución educativa se proyectan en base a su conocimiento, a su entorno y a cómo han sido moldeadas por esa sociedad en la cual han crecido. Yo no creo que haya algo particular en la universidad, digamos, las carreras como dirección orquestal sí en la Argentina se estudian solamente a nivel universitario. También la carrera de composición puede ser estudiada en forma particular. Yo además de formarme en la universidad me formé en forma particular y conozco muchas mujeres que han estudiado tomando clases particulares con otras personas. Lo mismo con la dirección orquestal, pero bueno, no se recibe una titulación. Yo creo que hay un dejar hacer. Es como diciendo, bueno, esta es la situación, no se ha tomado conciencia y no se han implementado políticas públicas como para intentar ver si se puede hacer algo, si se puede modificar eso. Por ejemplo, digo, en los programas de estudio. ¿Por qué en los programas de estudio no aparecen? Bueno, antes en un momento decías, bueno, ¿cómo conseguíamos ciertas obras? En este momento se consigue todo. Entonces, hay una decisión, consciente o inconsciente, de no incorporar ciertas obras a los programas de estudio, o de invitar a ciertas directoras a que den una clase especial, tal vez en alguna unidad académica, o de visibilizar
la obra de mujeres guitarristas. Nosotros en MICLA tenemos una excelente guitarrista que me dice que, bueno, que en Mendoza, a pesar de que hay varias mujeres que trabajan en la cátedra, también a veces sucede esta cuestión de elección. Entonces, yo creo que, por eso digo que naturalizar este tipo de cosas es la salida más sencilla. Y es la salida que hace que lo que yo me planteaba, que me pasaba en los 90, observe que se siga planteando ahora, y que siga sucediendo ahora, ¿no? ¿Sabés que pensaba también en este interés de pensar la reformulación de los programas para que, bueno, poder quebrar de algún modo el canon establecido, en la modificación de las metodologías de la enseñanza, siempre pensando en los estudiantes. Yo que soy formadora de formadores, digo, ¿cuánto aún tiene que trabajar la unidad académica hacia adentro de las propias cátedras? Porque creo que esta cuestión que es ideológica de sostener el sistema patriarcal está también en los docentes, ¿no? Que son expulsivos en sus modos vinculares, en el acompañamiento o no de las estudiantas, bueno, en comentarios que se hacen al respecto de sus cuerpos y de sus modos de abordar el instrumento. Entonces, me parece que también la unidad académica en simultáneo debería estar haciendo algo en relación a la actualización, reflexión y posibilidad de formación de los docentes que siguen en ejercicio, ¿no? No sé si específicamente en la Universidad Nacional de La Plata hay algo en este sentido o no es algo de interés específico. Bueno, la Facultad de Artes hace unos 3, 4 años creó una oficina sobre género. Entonces, es un lugar en donde las alumnas que tengan algún tipo de problemática con respecto a acoso o abuso pueden ir a hablarlo. Está manejada por 2 psicólogos, una psicóloga y un psicólogo especialistas en matemática. Es decir, que ya hay un espacio institucionalizado como para visibilizar eso. Que los casos de acoso y abuso en la universidad, relación docente-alumnas, son históricos y los hemos padecido mucho. Y antes no se hablaba. Yo creo que hay avances, no estoy diciendo que todo siga igual. Uh-huh. Te digo, es que creo que podemos seguir profundizando en esos cambios. Tenemos que poder desde el Estado darle posibilidades a las chicas que quieren empezar a estudiar música, como para que puedan pensarse en un rol diferente al que vienen seteadas como para pensar. Digo, pues nosotros tenemos una universidad que es pública, que está pagada por los impuestos de todas las personas. Es diferente a otros países en donde la música se estudia solamente pagando, en donde son empresas. Entonces, por eso digo que el Estado tiene que participar activamente en estas transformaciones. Bueno, por mi parte nada más, gracias, Paula, felicitarte por haber echado luz sobre esta situación y convocar a todos quienes nos están escuchando a ponerse en marcha para militar que la equidad en la educación sea realmente, ¿no?, una posibilidad en la Argentina, porque el marco legal existe. Así que bueno, militemos esta posibilidad de las mujeres en la música en paridad, por supuesto. Gracias, Paula. Gracias a ustedes. Gracias, Paula. Gracias, Gabriela, por tus preguntas y tu moderación. Vamos a continuar esta tarde con el trabajo de Eliana Monteiro da Silva y su trabajo sobre Beatriz Balsi, pianista y maestra argentino-brasileña, 1936-2001. Eliana Monteiro da Silva es pianista brasileña e investigadora colaboradora en la Universidad de San Pablo. Su investigación dio como resultado los libros Clara Schumann, compositora por Mujer de Compositor, y Compositoras Latinoamericanas, Vida, Obra, Análisis de Piezas para Piano. Así también como el CD, Clara Schumann, Líder y Piano Solo, en alianza con la cantante Clarisa Cabral. Integra los grupos Sonora, Músicas y Feminismos, Polimnia y Migla. Cuando quieras, Eliana. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes, todos y todas y todes. Agradezco a la organización y la universidad la oportunidad de estar aquí compartiendo este importante espacio con ustedes para hablar de Beatriz Balsi, pianista y maestra argentino-brasileña, de quien fui estudiante de piano durante 7 años, hasta su muerte en 2001.
En 2021 se cumplen 20 años del fallecimiento de la pianista argentino-brasileña Beatriz Balsi, intérprete y productora de una importante serie de CDs intitulada Compositores Latinoamericanos. A pesar de que esta colección fue objeto de mi investigación de doctorado en el marco de la beca de FAPESP, en este encuentro hablaré de la actuación de Balsi como maestra de piano en la Universidad Julio de Mesquita Filho, a UNESP, y en el ámbito de la enseñanza privada, donde priorizaba las técnicas de performance en la llamada música contemporánea. Pasa, por favor. La importancia de hablar de Beatriz Balsi a los 20 años de su muerte es mostrar la importancia del ejemplo vivo y accesible a las generaciones de mujeres que ingresan a la universidad musical con muchas dudas sobre cómo desarrollar su carrera en el ámbito profesional, especialmente en la música clásica. Por favor. Su iniciativa de producir una serie de CDs como compositores latinoamericanos con recursos propios adquiridos en las lecciones de piano que impartía, también animó a los y las estudiantes a afrontar proyectos audaces, a pesar de la falta de apoyo institucional muchas veces. Pasa, por favor. La pianista y maestra argentino-brasileña Beatriz Balsi nació en 16 de abril de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Inició los estudios musicales en el conservatorio de su madre, Academia Liszt, y pronto se convirtió en asistente, ayudando en los eventos de graduación y recitales de estudiantes de piano, como se ve a la derecha. Pasa, por favor. Ingresó en el Conservatorio Carlos López Buchardo a los 16 años. Tras graduarse como profesora de piano superior y cultura musical, inició el curso de composición y dirección con Alberto Ginastera. Aquí vamos a oír a la suite de las danzas criollas número 2 por Beatriz Balsi. Gracias. Puede pasar. Además de practicar la composición, Beatriz descubrió con Ginastera varios procedimientos en el lenguaje musical de vanguardia, como clusters, glissandi, tocar directamente en las cuerdas del piano, entre otros. La actitud abierta del maestro, a quien le gustaba también indicar películas, obras de teatro y exhibiciones de artes visuales a los estudiantes, también inspiró a Beatriz y sirvió de modelo para actuar con sus propios alumnos y alumnas. ¿Puede pasar? Aquí vamos a oír dos momentos nordestinos, Lamento, que es el primero, de Calimério Soares, Brasil.
Puede pasar. Bueno, en 1960, la pianista se traslada a Brasil con su familia y se instala en São Paulo. La fama de su habilidad pianística y su conocimiento sobre la música contemporánea la lleva a ser invitada a impartir clases en la Universidad Julio de Mesquita Filho, la UNESP. La noticia se difundió por toda la ciudad y muchos estudiantes de piano buscaron estudiar en la UNESP especialmente para tomar clases con ella, para aprender la música contemporánea y sus técnicas, ¿no? Que no tenían en todas las universidades tantos profesores y principalmente maestras mujeres. Puede pasar. Beatriz insistió en la inclusión de la música latinoamericana en el repertorio tradicional de pianistas y estudiantes, basado casi exclusivamente en la música clásica y romántica europea. Vean aquí 3 diferentes partituras con diferentes lenguajes y diferentes países de Latinoamérica y diferentes épocas también. Muy interesante. Puede pasar, por favor. Cuando se retiró de la UNESP, se dedicó a clases particulares de piano en su casa y a grabar su serie de CDs. Realizó audiciones bimensuales para permitir a los y las estudiantes debutar nuevas piezas antes de presentarlas en público. Aquí estoy yo a la izquierda, detrás de Beatriz. Beatriz no pretendía ser feminista, pero por su postura firme y pionera animó a muchas alumnas a enfrentarse profesionalmente a la música y sobre todo a intentar difundir lo menos publicitado. En esta foto aparece recibiendo el premio APCA de la Asociación Paulista de Críticos de Arte. Lo dedicó a sus alumnos y alumnas. Puede pasar. Su militancia por ser útil a la sociedad, ideal inculcado culturalmente en las mujeres para dedicarse al cuidado de niños y ancianos, sigue siendo un ejemplo para quienes convivieron con ella, especialmente estudiantes como yo. En este discurso que profesó en un evento académico dijo: lucho con mi lenguaje, que es la expresión artística, para que el conocimiento de la cultura en nuestros pueblos sea cada vez más posible. Solo así puedo creer en un verdadero entendimiento y una futura unión. Y solo a través de la unión podremos preservar nuestra identidad. Esta es una dedicatoria de uno de sus CDs para mí. Muchas gracias. Buenísimo trabajo, Eliana. La verdad que es muy poco conocida y una tremenda maestra por lo que estuviste contando y seguramente tanto tenés para contar. Este aporte de los CDs de los compositores latinoamericanos que ella grabó, ¿querés ampliar y contar un poco más sobre ellos? Porque es un aporte y un archivo muy grande y muy significativo para nuestra música latinoamericana tan poco escuchada, ¿no? Tan poco interpretada. Ahora se está interpretando un poco más, pero realmente este trabajo fue muy, muy importante. Sí, Mariana, esto fue un trabajo muy importante y especialmente en Brasil, ¿no? Porque se dice que Brasil está siempre de cuestas, de espaldas para Latinoamérica. Y de facto, cuando Beatriz ha llegado a Brasil en 1960, se sorprendió con el poco conocimiento que tenían aquí de la música de los países de los hermanos hispánicos. Entonces, quien empezó a poner músicas argentinas en sus recitales en Brasil, y cuando volvía a Argentina para visitar familiares y amigos, tocaba también músicas brasileñas allá. Y cuando empezó a ver cómo tenía interés en estas músicas, empezó a ampliar este leque, ¿no? ¿Cómo se dice? Abanico, un leque musical. Y empezó a grabar también a otros países, a otros compositores y compositoras. Ha grabado al final 13 países, músicas de 13 países, son 54 composiciones de hombres y mujeres,
más de hombres, estaba al fin de su vida más interesada en grabar mujeres, estaba en sus últimos CDs, hay más compositoras, pero esto no era una cosa a principio, así que llamaba atención. Mas sí escolhia principalmente, elegía las piezas a partir del más diferente que pudiera ser. Entonces, que tiene obras como de Julián Aguirre, Los Cinco Tristes de un Gato, de 1898, y la última, la más reciente, de Graciela Parasquevaides, de 1997, que era A Hombros del Ruiseñor. Graciela ha sido su amiga y compañera, y ha ayudado mucho también en la elección de las piezas y en la obtención de las partituras. Y después Beatriz ha empezado también a participar de muchos festivales y a ser invitada a muchos encuentros de música contemporánea y latinoamericana, y entonces las compositoras empezaron a enviarle partituras para que también hiciese las primeras audiciones, las estrellas, ¿no? Y ha sido un trabajo muy importante, y estos CDs que a principio ella pensaba en hacer 10 CDs, pero falleció de cáncer cuando estaba para ingresar la grabación del número 8, y estos CDs han sido enviados a muchas universidades en muchos países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, que sí ha sido un trabajo muy interesante, y ella ha inspirado a muchas alumnas, porque la música contemporánea y este tipo de técnica también a las mujeres, por lo menos en Brasil, les asustaba un poco así. Y tener un ejemplo de una mujer pianista que sí lo hacía, y lo hacía con excelencia, y era reconocido por los propios compositores, muchos de ellos, personas como el propio Ginastera y Guastavino, y también Héctor Tosar en Uruguay, también Sergio Prudencio en Bolivia, y en Cuba también. Entonces, que ha sido un incentivo muy grande para ella y también para nosotras, sus alumnas. Gracias, Eliana. Te iba a hacer una preguntita más. Si se consiguen estos CDs, si están en alguna institución de Argentina, por ejemplo, y también si ella fue compositora, además de pianista y maestra, porque nombraste que estudió con Ginastera, entonces quería saber eso, ¿no? Si también tiene composiciones propias. No, tiene algunos cuadernos de composiciones que hacía como ejercicio en el curso, pero cuando se cambió cuando ingresó en Brasil, y ahí tenía una carta de Ginastera para que estudiase con Camargo Guarnieri, que era el profesor muy conocido aquella época en Brasil. Pero después, como era muy talentosa como pianista, y las personas empezaron a invitarla mucho para tocar y también para dar clases, se terminó por no poder seguir con la carrera de compositora, y dio preferencia a la carrera de intérprete. Y sus CDs sí creo que están en muchas universidades en Argentina, y están en São Paulo, en la Unesp y en la USP, y en Unicamp también, pero ahora hay muchos de los números que están agotados, y incluso cuando hizo mi tesis de doctorado estaba en contacto con su hermana, conservo, y teníamos intención de hacer una nueva remesa, ¿no?, de CDs, pero tenía que ir atrás de los compositores y compositoras, muchos ya fallecidos, para los derechos autorales, entonces que nos pareció imposible. Claro. Gracias, Eliana, muy bueno tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, continuamos esta tarde con el trabajo de Natalia Díaz. ¿Qué hacemos con la música y qué hace ella con nosotros? Música, género y discursos. Este es el trabajo que va a presentar Natalia Díaz, que es licenciada en Sociología, Universidad del Siglo XXI, especialista en estudios de performance, Universidad Nacional de Córdoba, y doctora en Antropología por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como docente e investigadora
es integrante del equipo de investigación sobre música y discurso dirigido por el doctor Claudio Díaz, radicado en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando quieras. Pau. Cuando quieras. Con el video. Chicas, ¿se escucha? ¿No se escucha? No, no se escucha. Pau, no se escuchaba el video y la música. ¿Quieren que presente de vuelta? Y arrancamos Sí. todo. Probá, a ver, Paula. Probá si sale. Ahí salió. Ahí sí. Ahí va. Ahí sí. Vamos de vuelta. No importa, no lo hagas empezar del principio. Ahí va. Pero grabo de vuelta la presentación, ¿vale? Sí. Así no... ¿Va? Bueno, a continuación vamos con el trabajo de Natalia Díaz, titulado ¿Qué hacemos con la música y qué hace ella con nosotros? Músicas, géneros y discurso. Natalia Díaz es licenciada en Sociología, Universidad Siglo XXI, especialista en estudios de performance, Universidad Nacional de Córdoba, y doctora en Antropología, también por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como docente e investigadora. Es integrante del equipo de investigación sobre música y discurso, dirigido por el doctor Claudio Díaz, radicado en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola a todos, ¿cómo les va? Un placer compartir con ustedes esta charla, y bueno, los invito a escuchar algunos temas musicales que son bandas sonoras significativas de nuestra vida. Paula, por favor. Qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte que tengo una madre tan buena que siempre vigila mi ropa y mi cena. Qué suerte la vida que corre en mis venas. Qué suerte que hay noches de luna serena. Qué suerte, que esta noche voy a verte. Qué suerte mi padre callado y sereno. Qué suerte saberlo tan justo y tan bueno. Qué suerte la paz. Qué suerte la escuela. Qué suerte escuchar la voz de la abuela. Qué suerte, que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Guay, ay, 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 guay, ay, 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 guay, ay, 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 ay. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorio, claman por la dignidad. La tierra es de los que luchan, ramita seca tu corazón. Guay, ay, 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 guay, ay, 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 guay, ay, 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 ay. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal.
Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Como señala el sociólogo británico Desmond Dark, las músicas populares son fenómenos sociales que afectan nuestra intimidad y que articulan lo público y lo privado. Son discursos sociales que tienen una triple materialidad. Son música, son poesía y son danza. Son GPS interaccionales que nos permiten construir en un determinado tiempo y espacio narraciones identitarias, tanto a nivel individual como colectivo. Es decir, construir relatos que nos permiten responder a preguntas como ¿quiénes somos? ¿Cómo pensamos nuestros orígenes? ¿Qué pasado imaginamos? ¿Qué futuro nos espera como colectivo? Pero también, cuando generamos esas ficciones y esos relatos, elaboramos fronteras que le abren la puerta a otro tipo de interrogantes. Como por ejemplo, ¿quiénes son los otros que no somos nosotros? ¿Qué tipo de relación nos liga con ellos? ¿Nos representan una amenaza? ¿Los rechazamos? ¿Los aceptamos? Las canciones permiten pensarnos como sujetos localizados en un tiempo y espacio histórico particular. Y es a partir de ellas que podemos comprender la cultura afectiva de nuestra sociedad. Cada campo o microcosmo social, como dice Bourdieu, tiene una particular forma de organizar las emociones. Nos ofrece códigos morales específicos que ponen en juego estilos, intensidades, matices, con que pueden ser experimentados los sentimientos bajo particulares condiciones de producción y de recepción de las músicas populares. Les tiro un par de preguntas para reflexionar. ¿Cómo suena la melancolía en el tango? Y en el folclore, ¿cómo se construye la nostalgia? ¿Cómo se actúa el amor en una samba? ¿Bajo qué gestualidades? Las músicas populares, como poesías que se cantan y se bailan, también nos ofrecen guiones sexuales, es decir, coordenadas que nos orientan en los quiénes, bajo qué situaciones y de qué manera determinados sujetos pueden volverse objeto legítimo del deseo y por supuesto quiénes no. Cada campo musical establece un espacio de posibles, es decir, regula quiénes pueden ser los sujetos cuyas vidas merecen ser cantadas, el tipo de partituras que codifican los estilos de seducción, o las corporalidades que pueden ser actuadas en un guión coreográfico. Voy a hacerle otras preguntitas más. ¿Cuántas zambas conocen que le canten al amor entre dos mujeres? ¿Qué sienten ustedes cuando en la pista de baile de una peña ven a dos varones bailando una zamba apasionadamente? ¿Qué espacio existe en el rock para las masculinidades no heteronormadas? ¿Es posible pensar en las músicas populares a sujetos deseados y deseantes que sean género fluido? ¿O solamente podemos imaginar cuerpos heteronormados y binarios? Las músicas populares también nos ofrecen partituras que codifican las maneras socialmente valoradas de hacer género. Nos proporcionan modelos con los cuales nos identificamos, en los cuales nos proyectamos. Nos brindan personajes, arquetipos, a partir de los cuales construimos ese relato tan frágil de quiénes somos. Pensando en todo esto, sigo formulando preguntas. ¿Qué masculinidad se construye en las mudanzas de un malambo? ¿Qué devenir varón marcan adjetivos del movimiento como fuerza, resistencia o elegancia?
¿Por qué las femineidades deben ser suaves, livianas y gráciles en las coreografías de las danzas tradicionales? ¿Qué hace en términos performativos una piba que tuerquea con sus caderas y que denuncia que ella perrea sola? Todos estos entramados teóricos y preguntas vienen, por supuesto, del trabajo en equipo, pero también de experiencias en aula, que son tanto propias como ajenas, y quisiera compartir dos con ustedes. Hace 3 años que trabajo en el ISEP, en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, soy responsable de contenidos y formadora de docentes en un seminario que se titula Vida con bandas sonoras, música e identidades en la Argentina, cuyos destinatarios son docentes de nivel primario y medio de toda la provincia de Córdoba. En este seminario lo que hacemos es utilizar a la música como un soporte para analizar procesos sociales de la segunda mitad del siglo XX de Argentina. Analizo básicamente el folclore y rock y vemos cómo estas músicas marcan y están marcadas por procesos políticos, sociales, económicos y culturales diferentes. De toda la experiencia del seminario, yo quiero compartir una resistencia que presentan todos los cursantes, que es entender al folclore como una tradición selectiva, al decir de Raymond Williams. Es decir, una lectura particular del pasado en función de un presente, de las luchas sociales, de un presente interesado. Y a los cursantes les resulta muy difícil pensar a las identidades que son excluidas de la definición hegemónica del ser nacional y romper con la naturalización de esta metáfora. Por ejemplo, cuando les presento a Bartolina Sisa, el segundo ejemplo que vimos en el video, que es una vestida efectuada por Maximiliano Mamani, cuando Maxi se presenta como marica, pobre, del norte del país, de piel cobriza, de una provincia hiperfronteriza, inmediatamente aparece una resistencia y una pared que pone en evidencia cuál es el espacio de posibles del folclore. Es decir, bueno, de qué se puede hablar dentro del folclore como campo, pero también los imaginarios que los distintos receptores, en estos casos los docentes, tienen sobre lo que es la verdadera tradición. Y básicamente la pared con la que se dan es que el folclore es un discurso que se construye en torno a una heteronormatividad obligatoria. O sea, el sujeto que se construye en el tango y en el movimiento es heterosexual, cisgénero y racialmente no marcado. Y está construido en torno a lo que Bolívar Echeverría planteaba como una estética de la blanquitud. Hablar de blanquitud no hace referencia al fenotipo de blancura, sino que tiene que ver con disposiciones corporales, es decir, con una idea de un uso propio del lenguaje, con determinadas actitudes, con unas formas de construir las miradas y el movimiento. El folclore, como narrativa identitaria, sistemáticamente margina los mundos de la vida que se alejan de esta blanquitud. Los mundos de la vida no heteronormados o estéticamente no blancos no son mayoritariamente objeto del discurso del canto y son borrados a través del entrenamiento de los discursos coreográficos. Hacer una especie de arqueología de las narrativas identitarias tejidas en torno a la argentinidad nos permite analizar los sistemas de inclusión y de exclusión que se producen, y observar las relaciones jerarquizadas que se dan entre marcadores de diferencia como edad, clase, etnia y género, y de esta forma nos permiten reflexionar sobre las distintas configuraciones que se construyen en torno a una definición de identidad nacional. La segunda experiencia que quiero compartir en relación a música, discurso y experiencias en el aula es un trabajo realizado por la compañera Milagro Ferreira, que es licenciada en letras, y que en los talleres de ESI con alumnos de tercer año justamente se dedica a reflexionar sobre qué nos dicen las canciones para analizar el rol que juegan las músicas populares en la construcción de subjetividades. En el contexto de ASPO, el año pasado, ella les hizo elegir 2 canciones de un listado que ella les había proporcionado, y los alumnos tenían que completar un cuadro, donde hubiera datos de la canción, explicitar cómo eran descritos los varones y las mujeres, analizar bajo qué roles de género eran presentados, por ejemplo, madre, padre, novio, novia, amante,
reflexionar sobre las actitudes y actuaciones de género que eran socialmente valoradas y cuáles no, y observar qué tipo de vínculos entre las personas son presentados y cómo, y también las valoraciones de los mismos que se relatan en las canciones. A partir de la apuesta colectiva de estos cuadros que realizaban los alumnos, se pudo reflexionar en torno a la cultura afectiva y las prácticas de acercamiento y seducción que conllevan. Por ejemplo, el histeriqueo, el dejar el visto, el ghosting, el miedo al compromiso, los modos de hacer género también, cómo devenir mujer, varón, cuál es el lugar de la diversidad en las narrativas habilitadas por las canciones populares, y los guiones sexuales que hacen de les jóvenes sujetos deseados y deseantes. Para cerrar, quisiera decir que las canciones populares, cuando las coreamos en recitales o las bailamos hasta que quedamos sin aliento, son prácticas que tienden a reforzar o cuestionar usos permitidos y prohibidos del cuerpo, las relaciones de género, el sentido de pertenencia a un grupo, las definiciones de patria, la imagen del otro. De ahí que estas músicas de todos, como decía Carlos Vega, sean una herramienta fundamental para hacer aula y acercar generaciones. Nos sirven para poner el foco en las narrativas identitarias de las generaciones actuales y analizar cómo metaforizan la realidad social, ver por dónde pasan sus esperanzas, sus dolores y alegrías. Estas palabras cantadas y bailadas nos atraviesan la piel y producen emociones, expresan identidades colectivas y a la vez son el sustrato que las producen. Muchísimas gracias. Bueno, bellísimo trabajo, muy potente, Natalia. La verdad es que lo leí con mucho placer, porque se acerca mucho al tema de educación sexual integral con el que trabajo. Y la verdad es que me surgían preguntas a montones y ganas de preguntas para seguir pensando juntas también, ¿no? En ese sentido, y a propósito de la presentación de Susie Shock, bueno, una coplera trans sudaca argentina, quería preguntarte, ¿qué posibilidad ves de el camino hacia un folclore queer, ¿no? En el sentido en el que sabemos que los feminismos han incursionado en el tango, logramos que el tango empiece a representar letras con nuestras necesidades y por nuestros derechos, milongas queer, digamos, ¿no? que quiebran los roles establecidos. ¿Qué posibilidades ves o en qué punto estaríamos en tal caso de este camino en el folclore? Justamente estamos en el camino de la lucha y de la discusión, básicamente. Porque el folclore o la actualidad del folclore, las narrativas identitarias que ofrecen, dejan por fuera a un montón de actores y de actrices y de agentes sociales. Porque aparentemente el mensaje que hoy te da el folclore es, si vos sos gay tenés que dejar de adorar a la Pachamama, no podés bailar este determinado tipo de danza, porque no hay ningún discurso que te permita contarte, identificarte, mostrarte. Pero el espacio de posibles, esto de lo que puede ser dicho o no dicho dentro del folclore, se está rompiendo a partir de otros relatos que están surgiendo. Por ejemplo, desde la literatura, Las aventuras de la China Iron, claro, donde es una revisión muy interesante de este libro fundacional del folclore, que es el Martín Fierro, donde realmente lo que se cuenta es la travesía de la ex mujer del Martín Fierro, y el Martín Fierro también enamorado de Isidoro Tadeo Cruz, y básicamente el Martín Fierro es queer. Entonces, a partir de este espacio, de esta ficción que nos está proveyendo Gabriela Cabezón Cámara, a partir de figuras como Maximiliano Mamani con Bartolina Sisa, que están replanteando no solamente quién puede mostrarse, quién puede ser cantado en el folclore, qué corporalidades pueden ser vistas. Bartolina es como un tejido de marcas sociales sobre todo lo que el folclore no quiere mostrar, básicamente, si pensamos cómo ha sido tradicionalmente construido el ser nacional, pero ella está ahí y hace por todo el país un montón de talleres tratando de desarmar
o de revisitar los guiones coreográficos de las danzas tradicionales, tratando, por ejemplo, de romper la necesariedad de la pareja, tratando de romper los roles de género asignados a varones y a mujeres. Y también dentro del movimiento de las danzas hay toda una corriente que está tratando de romper justamente con estos estereotipos de género y estas definiciones de tradición. O sea que estamos en la lucha, está todo candente y hecho un fuego, básicamente. Bueno, yo sé que estamos así como dicen en la televisión con esto de que el tiempo es tirano, pero hay algo que me gustaría dejar picando y es si vos conocés alguna investigación o alguna línea de trabajo que más allá de aportar sobre las diversidades sexogenéricas, esté trabajando sobre las diversidades corporales, quiero decir sobre las diversidades funcionales, lo que antes llamábamos discapacidad, ¿no? Porque si efectivamente la música popular tiene esta triple materialidad, música, poesía y danza, música, poesía y baile, ¿de qué modo estamos pensando quienes enseñamos, quienes investigamos, también otras cuerpas posibles que puedan danzar con nosotros, ¿no? Escritos no sé, sí sé de experiencias concretas de algunas talleristas de acá de Córdoba que han podido, por ejemplo, adaptar las coreografías y el espacio de la danza a personas ciegas, por ejemplo, que también fue todo un desafío. Hay talleres y esfuerzos específicos de personas, pero no hay un trabajo institucional ni investigación que por lo menos yo conozca. Si alguien conoce, por favor mándenme esa data, porque evidentemente hay una jerarquización de las diversidades y de las corporalidades en términos de inclusión, básicamente. Pero bueno, hay una cosa que tenemos que pensar, el folclore habla del ser nacional. Y la forma en que ha sido construido desde el Estado moderno hasta ahora, justamente cuerpos perfectos, completamente desmarcados, y escritos en un código civilizatorio lo más estéticamente blanco posible, en los términos de Bolívar Echeverría, ¿no? En esta estética de la blanquitud. O sea que es mucho lo que hay que trabajar. Bueno, esto nos abre muchas posibilidades de seguir pensando juntas, ¿no? Así que yo quisiera con esto cerrar y destacar la importancia de estos espacios por muchas cuestiones, agradeciendo profundamente a las compañeras de Migla que hacen esta convocatoria, a las compañeras de la Cátedra Libre de la Universidad Nacional de La Plata, y estimularnos a seguir soñando con estos espacios, ¿no? Porque nos permiten, en principio, visibilizar los trabajos de mujeres en la música, así como nos muestra Eliana, por ejemplo, con la participación para reconocer a Beatriz, que la verdad es que muchas no conocíamos, para aportarnos información para sumar a nuestros programas, para quebrar con el canon androcéntrico en el ámbito de la música, porque también nos permiten estos espacios compartir los resultados de investigaciones que, como decía Paula y como Natalia vuelve a traer, nos permite tomar decisiones e influir tanto a nivel de las políticas públicas como en la tarea cotidiana de la enseñanza, ¿no? Y por último, agradezco mucho porque si hay algo que promueve estos espacios es el placer de encontrarnos, compañeras, ¿no? Para seguir militando por la equidad en nuestros ámbitos laborales. Así que estimulo a quienes nos están escuchando a que se sumen con sus preguntas, con sus comentarios, y a las compañeras a seguir soñando con próximos encuentros. Que la pandemia nos permita, ¿no? El encuentro con abrazos, con empanadas y con un buen vino. Pero si esto no es posible en el mientras tanto, sigamos soñando con estos espacios virtuales que la tecnología nos permite. Así que muchas, pero muchísimas gracias por estar ahí acompañando. Gracias, Gabriela, por tus palabras y por esta moderación de hoy. Vamos a cerrar la jornada con otra interpretación que nos va a brindar Mariana Zipzip, que quiero presentarla. Como Mariana es cantante de música popular, oboísta y docente, magíster en sociología de la cultura y análisis cultural, profesora de artes en música y profesora nacional de música con especialidad en oboe.
Ella es integrante de Migla y de la Cátedra Libre, y actualmente se presenta en un proyecto interdisciplinario, Baile con Apego, que integra además muchos proyectos musicales con repertorio de música latinoamericana y de tango. Así que Mariana nos va a brindar su interpretación de Para la Guerra, Nada. Bueno, entonces ahora escuchamos Para la Guerra Nada. Gracias, Mariana, por la presentación. El tema es de la cantautora Marta Gómez, de Colombia, y en este video, que fue grabado en vivo en el verano en la ciudad de Buenos Aires, estoy cantando junto al guitarrista Pablo Kovacevic. Esperamos que les guste. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Cielo, un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color, para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción, para la guerra nada. Para la guerra nada, para la guerra nada. Bravo, Gracias. bueno, muchas gracias. 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 Agradecemos la presencia de todos en este encuentro, en este conversatorio. Espero que hayan podido plasmar sus inquietudes. Agradecemos a la Universidad Nacional de La Plata por albergarnos virtualmente, en este caso. Así que bueno, hasta la próxima. Saludos.